Hola, buen día. En esta ocasión vamos a estudiar sobre la Ley 2197-2022, específicamente en su artículo 60, que de acuerdo con el proyecto de directiva para el concurso de ascenso para patrulleros en el año 2022 es el tema número 12 de estudio. Ahora bien, este artículo 60 modifica el artículo 17 de la Ley 2126 de 2021, que a su vez haya modificado la Ley 294 de 1996, que trata sobre las medidas de protección en caso de violencia intrafamiliar, es decir, establece nuevas medidas en caso de violencia intrafamiliar, de tal forma que este artículo 60 de la Ley 2197 de 2022 inicia expresando que si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección. Pero bueno, de acuerdo con la Ley 2126 de 2021, la autoridad competente en este caso de casos de violencia intrafamiliar son las comisarías de familia y los comisarios de familia, que tienen la única y exclusiva competencia para atender los casos de violencia en el contexto de familia, según, valga la redundancia, la Ley 2126 de 2021. Entonces, si esta autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar. Y el funcionario podrá imponer además, según el caso, las siguientes medidas sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18 de la presente ley. ¿Y de qué trata el artículo 18? Para seguir ahondando más sobre el artículo 60 de la Ley 2197-2022, primero tenemos que conocer qué trata el artículo 18 de la Ley 294 de 1996. Y bueno, este artículo expresa que en cualquier momento las partes interesadas, el Ministerio Público, el defensor de familia, demostrando plenamente que han superado las circunstancias que dieron origen a las medidas de protección interpuestas, podrá pedir al funcionario que expidió la orden la terminación de los efectos de las declaraciones hechas y la terminación de las medidas ordenadas. Y contra esta decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los comisarios de familia o los jueces civiles municipales o promiscuos municipales, procederá en el efecto devolutivo el recurso de apelación ante el juez de familia o promiscuo de familia, y serán aplicables al procedimiento previsto en la Ley 294 de 1996 las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita. Y este Decreto 2591 de 1991 regula precisamente la tutela. Ahora bien, recapitulando, el artículo 60 de la Ley 2197 de 2022 expresa, como decíamos antes, que las siguientes medidas de protección deben ser implementadas en caso de violencia intrafamiliar. La primera medida que debe ser implementada es la de ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia. Y en este caso, el comisario de familia o la autoridad competente enviaría copia de la medida provisional o definitiva decretada a la Policía Nacional, con el objeto de evitar el acceso al lugar de habitación por parte del agresor, para lo cual la Policía Nacional ejecutará la orden de desalojo en presencia de la autoridad que emitió la orden, es decir, del mismo comisario de familia si él fue el que la emitió. Si el presunto agresor tuviese retenido un menor de edad, hará presencia la Policía de Infancia y Adolescencia. La siguiente medida que se debe ejecutar es la de ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que éste perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada. La siguiente medida, no menos importante, es la C, la de prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión, miembros del núcleo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiera lugar. La siguiente medida la establecía en el literal D, que trata de la obligación del agresor de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios. Los costos deberán ser asumidos por el victimario, es decir, por el agresor. Cuando el maltrato o el daño en el cuerpo o en la salud generen incapacidad médico-legal igual o superior a 30 días, deformidad, perturbación funcional o psíquica o pérdida anatómica o funcional, será obligatorio para la autoridad competente adoptar esta medida de protección.
Por su parte, el literal E expresa que si fuere necesario se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima, así como de los servicios, procedimientos, intervenciones y tratamientos médicos y psicológicos. En tanto, el literal F dispone que cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición, la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo tuviere. El literal G, por su parte, determina que se debe ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el acompañamiento a esta para su ingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad. El literal H dispone decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla. El literal I expresa que se le debe suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas en caso de que éstas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, y la suspensión deberá ser motivada. El literal J dispone que se debe decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla. También el literal K dispone que se debe decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla. Por su parte, el literal L dispone que se debe prohibir al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro. Estos bienes sujetos a registro son como viviendas, automóviles, todos los que necesitan registro. La vivienda necesita el registro de instrumentos públicos en el caso si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por autoridad judicial. Asimismo, la autoridad competente puede ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento o objeto de propiedad o custodia de la víctima. Y el literal N dispone que también se podrá ordenar cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, es decir, de la ley 294 de 1996, teniendo en cuenta pues que esta ley es modificada en última instancia en la actualidad por la ley 2197-2022. También este artículo 60 dispone 3 parágrafos. El parágrafo primero establece que en los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en este artículo. El parágrafo 2 dispone que estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar. Es decir, que la Fiscalía, por intermedio del juez, puede disponer de estas medidas de protección, es decir, que no son exclusivas del comisario de familia. Y el parágrafo 3 dispone que la autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación, para efectos de investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos.